noticias del reino de Dios, la alegría de anunciar el Evangelio. Jesucristo, el sol de los Andes. Invoquemos la presencia de la Santísima Trinidad, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Detente a disfrutar de las cosas sencillas que muchas veces no valoras. Son prendas del amor que Dios tiene por ti. En todas tus obras medito, reflexiono en la obra de tus manos. Lección eucarística: pedir, reparar, ofrecer, dar gracias y adorar a Dios. Primera lectura del libro de la sabiduría. Dios no hizo la muerte ni se complace destruyendo a los vivos. Él todo lo creó para que subsistiera y las criaturas del mundo son saludables. No hay en ellas veneno de muerte, ni el abismo reina en la tierra, porque la justicia es inmortal. Dios creó al hombre incorruptible, lo hizo a imagen de su propio ser. Mas por envidia el diablo entró la muerte en el mundo, y la experimentan los de su bando. Palabra de Dios. Al Salmo 29 respondemos: Te ensalzaré, Señor, porque me has librado. Te ensalzaré, Señor, porque me has librado, y no has dejado que mis enemigos se rían de mí. Señor, sacaste mi vida del abismo, me hiciste revivir cuando bajaba a la fosa. Te ensalzaré, Señor, porque me has librado. Tañé para el Señor fieles suyos, da gracias a su nombre santo. Su cólera dura un instante, su bondad de por vida. Al atardecer nos visita el llanto, por la mañana el júbilo. Te ensalzaré, Señor, porque me has librado. Escucha, Señor, y ten piedad de mí. Señor, socórreme. Cambiaste mi luto en danzas. Señor, Dios mío, te daré gracias por siempre. Te ensalzaré, Señor, porque me has librado. Segunda lectura de la segunda carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, lo mismo que sobresalís en todo, en fe, en la palabra, en conocimiento, en empeño, en el amor que os hemos comunicado, sobresalid también en esta obra de caridad, pues conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el cual siendo rico se hizo pobre por vosotros, para enriqueceros con su pobreza. Pues no se trata de aliviar a otros, pasando vosotros estrecheces, se trata de igualar en el momento de vuestra abundancia, remedie a su carencia, para que la abundancia de ellos remedie vuestra carencia. Así habrá igualdad, como está escrito: al que recogía mucho, no le sobraba, y al que recogía poco, no le faltaba. Palabra de Dios. Proclamación del Santo Evangelio según San Marcos, capítulo 5, versículo 21 al 43. Cuando Jesús llegó de nuevo en la barca hasta la otra orilla, se reunió la multitud a su alrededor. Él estaba junto al mar. Llega uno de los jefes de la sinagoga, llamado Jairo, y al verlo se postra a sus pies, suplicándole con insistencia: Maestro, te lo imploro. Mi hijita está al borde de la muerte. Te ruego, ven y pon las manos sobre ella, para que sea salva y viva. Llévame hasta ella. Se fue con él. Le seguía un gran gentío que le oprimía. Y una mujer que padecía flujo de sangre desde hacía 12 años y que había sufrido mucho por parte de varios médicos y había gastado todos sus bienes sin lograr mejoría, antes bien iba a peor, habiendo oído hablar de Jesús, se acercó por detrás entre la multitud y le tocó el manto, porque se decía: si al menos logro tocar sus vestidos, quedaré sana. Al instante se secó su flujo de sangre y sintió en su cuerpo que estaba curada de su enfermedad. Y al momento, dándose cuenta Jesús de la virtud que había salido de él,
Vuelto a la multitud, dijo: ¿Quién ha tocado mi ropa? ¿Ves que la multitud te aprieta y dices, ¿quién me ha tocado? Y miraba a su alrededor para ver a la que lo había hecho. Entonces la mujer, asustada y temblorosa, sabiendo lo que había ocurrido, le dijo toda la verdad. Maestro, he sufrido de flujo de sangre por 12 años y sabía que si apenas pudiera tocar tu manto, sanaría ahora. Él entonces le dijo: Hija, tu fe te ha sanado. Ve en paz y queda sana de tu aflicción. Todavía estaba él hablando, cuando llegan de la casa del jefe de la sinagoga diciendo: tu hija ha muerto, ¿por qué molestar ya al maestro? Llegan a la casa del jefe de la sinagoga y ve el tumulto, y a los que lloraban, y a las plañideras. Y entrando les dijo: ¿Por qué alborotáis y lloráis? Ella no está muerta, solo duerme. Salgan de aquí. Y no permitió que nadie le acompañara, sino Pedro, Santiago y Juan, el hermano de Santiago. Y entró donde estaba la niña. Y tomando a la niña de la mano, le dijo: Talita cumi, que significa: muchacha, a ti te digo, levántate. Enseguida se levantó la niña, y todos ellos quedaron muy asombrados. No hablen a nadie de lo hecho en esta casa hoy. Que le den algo de comer. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. ¿Qué tal, queridos hermanos? Hoy 27 de junio del año del Señor. Hagamos todas nuestras obras por amor de Dios o amor Dei. Trabajemos por construir el reino de Dios, amando con el corazón de Jesús y sirviendo a nuestros hermanos con alegría, generosidad y sacrificio. La sabiduría, muerte, vida y sabiduría. El libro de la sabiduría nos ofrece hoy una de las reflexiones más hermosas sobre la vida y la muerte. Este es un libro tardío del Antiguo Testamento, escrito en griego. Se recoge una gran tradición judía helenística y que ha marcado un hito en la gran cuestión de la existencia humana. Su afirmación que Dios ha creado al hombre para la inmortalidad viene aminorada por el tópico de que la muerte no depende de Dios, sino de la envidia del diablo. De ahí su afirmación de que la muerte no entra en los planes creadores de Dios. Preguntamos, ¿de qué muerte habla aquí el autor del libro? Indiscutiblemente de las dos muertes de nuestra existencia. Él considera muerte también la vida sin sentido, la que viven los impíos, mientras que la vida vivida con sabiduría es la vida que Dios otorga. Saber morir, pues, es lo mismo que saber vivir, según la reflexión del autor de este extraordinario escrito, pero sigue siendo absolutamente
irrenunciable que Dios nos ha creado para la vida y no para la muerte, porque es un Dios de vivos. Compartir y generosidad. La segunda lectura está sacada de una especie de billete que Pablo escribió para organizar una colecta para los pobres de Jerusalén, a lo que él se había comprometido en la Asamblea Apostólica de la Ciudad Santa. Cuando se distribuyeron el campo de trabajo entre los judíos hebreos y los judíos helenistas, que habían de trabajar entre los paganos, era una forma de mantener la comunión como la comunidad madre desde la que el Evangelio debía anunciarse a todos los hombres. Pablo habla de generosidad porque nuestro Señor se ha mostrado muy generoso con nosotros. Lo ha dado todo, absolutamente todo, por nosotros. ¿No debemos hacer lo mismo los unos con los otros? Incluso es una propuesta poco radical que permite pedir lo imprescindible, solamente lo que les sobra, para ayudar a los que lo necesitan. Por ahí se debe empezar, desde luego, como ámbito de la justicia más elemental. Sabemos que la caridad cristiana puede llegar a más y exigirse más, pero comenzar por lo mínimo es también un signo de comunión en la justicia. El verdadero significado de la muerte. El Evangelio de Marcos nos presenta hoy todo un proceso pedagógico de cómo debemos afrontar la vida y la muerte desde la fe. Son dos relatos en un mismo que el redactor del Evangelio, o probablemente una tradición anterior, había reunido con toda la intencionalidad del mundo, para que el retraso de una cosa extraordinaria que entretiene a Jesús lleve así a otra cosa más extraordinaria aún, la vuelta a la vida de alguien que se consideraba muerta. Estos milagros que nos relata requieren su interpretación conjunta y exigen códigos hermenéuticos bien definidos. Jairo le pide a Jesús que ponga la mano a su hija enferma. En el camino una mujer de la multitud se empeña en poner la mano sobre la orla con la intención de arrancar a Jesús una curación para una enfermedad que le llevaba a la muerte. Como es lógico, esto difiere la llegada de Jesús y se produce la muerte. Todo es intencionado, pero tanto Jesús como el evangelista requieren poner un correctivo a esa forma de acercarse a Jesús, de creer en Él como si fuera un simple curandero y de enfrentarse a la muerte. Si la enfermedad no se ataja, nos morimos, pero curar las enfermedades no soluciona el drama de la vida. La cuestión está en enfrentar la muerte en su verdadera dimensión. Tanto la mujer curada como la hija de Jairo volverán a morir. En esto debemos comprender que no se trata de negar el valor del milagro, ni mucho menos el valor extraordinario de Jesús, pero fuera del ámbito de la fe, por los milagros Jesús no pasaría de ser un simple mago. Más de los de aquella época, los milagros, los prodigios pueden ser signo de parte de Dios. La mujer que le ha tocado el vestido a Jesús tiene que enfrentarse con él en tú a tú para que la fe se llene de contenido. Simplemente su obsesión por tocar a Jesús la ha llevado al convencimiento de que está curada. Pero Jesús no trata a los hombres desde la parapsicología, sino como personas que deben aceptar desde la fe a un Dios de vida. Jesús no quiere pues que se le considere solamente un taumaturgo o un mago al que se puede tocar como se tocaban las estatuas de los dioses. Y eso que en la religión judía no se podía representar a Dios. Lo extraordinario que le ha sucedido a la mujer debe reducirse a la fe. Tu fe te ha curado. Y cuando la fe lo cura, nada está perdido. Es ahí cuando la fe tiene más sentido y debe expresar toda la confianza de nuestra vida en Dios. Así se ofrecen los presupuestos para la siguiente escena. Cuando llega a la casa de Jairo, el llanto de las plañideras de oficio y la pena de los padres cubren la muerte de negrura. Pero no es así la muerte, es una puerta a la vida, el que Jesús con sus famosas palabras en arameo, Talita Kum, yo te digo niña, levántate. La niña al instante se levanta. No puede quedar en una cuestión de magia, sino que es un signo de cómo ve Jesús la muerte, un sueño, un paso, una hermana de la vida. La niña despierta, sí, pero volverá a morir un día, y entonces ya no volverá a esta vida. No estará allí a sus pies el profeta de Galilea, que la levante de nuevo de esa postración.
Por eso no se debería usar el término resurrección para este caso de la niña que vuelve a esta vida. Solamente el milagro de la verdadera muerte nos lleva a la verdadera resurrección. Entonces es cuando asumirán todo su sentido las palabras de Jesús. La niña no está muerta, sino que está dormida. Entonces logrará pasar a una vida distinta. Y a esta vida no se trata sino desde la fe, desde la confianza en el Dios que nos ha creado para vivir eternamente. El verdadero significado de la muerte no se afronta con el interés de volver a esta vida, a esta historia. El verdadero significado de la muerte se afronta desde otra dimensión. Morir no es un drama de plañideras. Aunque el llorar es parte de nuestra esencia como seres humanos, al saber que un ser querido ha partido hacia la eternidad. Morir es el drama de nuestra vida histórica, el parto auténtico de nuestra existencia, que nos llevará a una vida nueva. Eso es lo que debemos hacer, asumir la muerte desde la fe, como una tragedia, sino como la puerta de la verdadera resurrección. El morir es la puerta que nos introduce al camino de la eternidad. Aunque duremos 100 años, la vida es muy corta. ¿Qué es lo eterno? La eternidad. Por tanto, Jesús nos enseña para caminar hacia la resurrección. Y el primer paso para resucitar es la oración, la palabra de Dios, el mandamiento del amor, el vivir de acuerdo a la sintonía con la Eucaristía, alimentarnos con el cuerpo y la sangre de Cristo y por ende vivir una vida santa. Esos pasos es lo que nos enseña a nosotros para pasar de esta vida a la eternidad. Oremos juntos. Señor Jesús, haz mi corazón semejante al tuyo. Reparemos. Te pido perdón, Señor, por no dar sentido a mi vida y la vida de los demás como un don de Dios. Perdón, Señor. Ofrecimiento. Por amor de Dios, yo enteramente y para siempre me ofrezco y consagro a mi Señor como oblación y hostia. Amén. Oh Jesús, para ti vivo. Oh Jesús, para ti muero. Oh Jesús, tuyo soy, en la vida y en la muerte. Amén. Acción de gracias. Te damos gracias, oh Dios omnipotente, por todas tus bendiciones. A ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Adoremos. Ven hostia divina, ven hostia de amor, venas de mi pecho perpetua mansión. Sagrado corazón de Jesús, en vos confío. Dulcísimo corazón de María, sé la salvación del alma mía. Venerable Padre Julio María Matovelle, ruega por nosotros y por nuestra nación. María, la estrella luciente de los Andes, ruega por nosotros, por América y el mundo. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre nosotros y permanezca para siempre. Amén. Noticias del Reino de Dios, la alegría de anunciar el Evangelio. Jesucristo, el Sol de los Andes. Te invitamos a suscribirte a nuestro canal de YouTube Jesucristo, el Sol de los Andes, y no olvides de activar la campanilla para mirar nuevos videos.